Muy buenos días, jóvenes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas a esta clase virtual de física del día de hoy, martes 21 de julio. Agradeciendo nuevamente a nuestro Padre Celestial el poder mantenernos con salud y poder ponernos en contacto a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Siempre tomando en cuenta nuestros acuerdos, micrófonos cerrados durante el desarrollo de la sesión y activamos nuestros micrófonos para preguntar o para participar ya activamente en la resolución de los problemas o ejercicios. Con estas indicaciones, jóvenes, vamos a dar inicio. Siempre, antes de iniciar nuestra sesión, tenemos presente nuestro propósito. ¿Qué es lo que vamos a lograr al término de esta sesión? El propósito de esta sesión, jóvenes, es que al término, ustedes estarán en la capacidad de conocer las propiedades de la caída libre y la aplicación en las actividades cotidianas. Vamos a iniciar recordando siempre los conocimientos científicos que tienen o que tenían nuestros ancestros, nuestros incas, cómo ellos en todas las evidencias que tenemos de sus patrimonios, que forma parte de nuestro patrimonio cultural, encontramos esos conocimientos que nos han dejado. Por ejemplo, en la construcción de este puente, que es Huachaca, que está ubicado en Cusco, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Este puente, jóvenes, ha sido confeccionado, elaborado con fibras orgánicas, o sea, fibras de vegetales. Lo han construido de tal manera que pueda soportar las fuerzas físicas, la fuerza de la gravedad, el peso de la misma materia, el peso del puente. Y han tomado en cuenta los conocimientos también de caída libre para que este cuerpo pueda soportar el peso de las personas que iban a cruzar este río y no se pueda caer. Entonces, nuestros ancestros siempre han manifestado, han demostrado sus conocimientos científicos. No sabían leer, no sabían escribir, pero sí tenían unos grandes conocimientos, y lo cual lo transmitieron de generación en generación. ¿Ya? Estos puentes están en este momento siendo utilizados en el Cusco. Son renovados, le dan el mantenimiento a cada temporada a los pobladores de ese lugar, pero sigue siendo útil. Miren, son construcciones que nos han dejado nuestros ancestros que hasta ahora los valoramos. Y estos puentes han causado una gran admiración, un gran asombro cuando llegaron los españoles al Perú, porque ellos no podían entender cómo los incas, que ellos supuestamente pensaron que eran personas que eran analfabetas, han podido construir estos puentes, han podido dejarnos estas hermosas arquitecturas, las construcciones que tenemos, donde se demuestran los conocimientos científicos que han tenido nuestros incas. Por ello, jóvenes, nosotros nos debemos sentir orgullosos de descender de esta raza, de ser descendientes de los incas. Siempre debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. El Perú es uno de los países, de los 5 países a nivel mundial, más rico en lo que es la diversidad biológica, las riquezas en flora, las riquezas en fauna. Tenemos nuestros microclimas. Somos un país bendecido con tantas bondades que tiene nuestra patria. Entonces, y a eso tenemos que incluir los grandes patrimonios culturales que tenemos, lo cual causa admiración a otros pobladores de otros países que vienen a visitarnos.
Por lo tanto, jóvenes, todos los conocimientos que ahora nosotros estamos estudiando se tiene que aplicar a la vida diaria. Tenemos que identificar en los patrimonios que tenemos. Y continuando con nuestra sesión, vamos entonces a continuar con los temas de caída libre. Nosotros empezamos nuestra sesión con una pregunta, ¿no? ¿Por qué caen los objetos? Fue una interrogante de la clase anterior, lo cual tenemos que seguir planteando, ¿sí? Hemos dicho que los objetos caen porque tienen peso. ¿Y qué es el peso? El peso es la fuerza de gravedad que atrae, o es la fuerza que la Tierra atrae a la masa de un cuerpo. Y es por eso que los cuerpos caen, porque tienen peso, ¿sí? Luego, también nos habíamos planteado la pregunta que las cosas caen todos igual, todos caen iguales. En este caso habíamos hablado de Galileo Galilei, ¿no es cierto? Galileo Galilei hemos dicho que era un estudioso que vivió en la época de Aristóteles. Aristóteles era considerado como uno de los sabios, y era un sabio. Pero en física él planteaba que todos los objetos no podían caer iguales, que todos caían de acuerdo al peso, ¿no? Pero Galileo hizo un experimento, Galileo hizo sus conclusiones y dijo, los objetos caen todos iguales. ¿Y debido a qué? Debido a que en el vacío no hay gravedad, ¿no? Y por lo tanto, una pluma y un martillo pueden caer iguales, pero en el vacío. Ese planteamiento le causó un castigo a Galileo, ¿no? Se quedó encerrado. Lo iban a mandar a la Inquisición, pero como era un joven que daba muchos aportes a la ciencia, lo encerraron. Y murió sin saber que tenía razón. ¿Quién comprobó este conocimiento? Newton, utilizando el tubo de Newton, que era un tubo que estaba en el vacío. Sacaron todo el aire, colocaron una moneda, colocaron una pluma y los dos caían al mismo tiempo. Por eso a Galileo Galilei siempre se le toma en cuenta con sus planteamientos en este tema de caída libre. Muy bien, jóvenes. Ahora entonces vamos a empezar nuestra clase. Tema 13. Movimiento vertical de caída libre, segunda parte. Nosotros ya habíamos estado planteando algunas formas, leyes de caída libre. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte. En el movimiento vertical de caída libre, también utilizaremos ecuaciones similares al del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración ahora será aceleración de la gravedad, o sea, gravedad, y la distancia ahora será reemplazada por altura. En el movimiento vertical de caída libre, la velocidad varía en 10 metros por segundo, o sea, el valor de la gravedad, en cada segundo, debido a la aceleración de la gravedad. Las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, hay que tomar en cuenta que si el cuerpo cae, el cuerpo es lanzado hacia arriba, decimos que este cuerpo sube o está ascendiendo, sube. Y cuando el cuerpo subía, hemos dicho que la velocidad iba a disminuir en cada segundo de acuerdo al valor de la gravedad. Si era 30, en el primer segundo, 20. En el otro segundo, 10. En el otro segundo, 0, ¿no? Disminuía cuando ascendía. Pero cuando desciende, o sea, cuando cae,
¿no? La velocidad va a aumentar en cada segundo de acuerdo al valor de la gravedad. Si era velocidad 0 en el primer segundo, 10. En el segundo segundo, 20. En el otro segundo, 30. ¿Ya? Y la distancia o el espacio que corre se llama altura. Basado a estos planteamientos, vamos a hacer ecuaciones. Vamos a tener nosotros 4 ecuaciones que vamos a trabajarlas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tocar el primer punto. Velocidad final. Ustedes saben, cuando el cuerpo inicia su movimiento se llama velocidad inicial y donde termina se llama velocidad final. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Cuándo vamos a usar el signo más? Cuando sube o baja. Cuando baja. Cuando cae. ¿Por qué? Porque va a estar a favor de la gravedad. Siempre se pone el signo más cuando está a favor de la gravedad. Entonces usamos el signo más cuando cae, cuando baja. ¿Ya? Mejor lo ponemos acá. Vamos a usar el signo más cuando el movimiento cae. ¿Ya? Cuando el cuerpo está de caída. Vamos a usar el signo menos cuando el cuerpo está de subida o asciende. Entonces yo me voy a dar cuenta, si me dice un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, ¿qué signo voy a usar? Menos. Si me dice un cuerpo se deja caer, está cayendo, ¿qué signo se va a usar? Más. Entonces el signo más o menos va a depender si el cuerpo sube o el cuerpo cae. ¿Ya? Entonces, segunda fórmula, altura. La altura va a ser igual a la velocidad inicial más menos velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Claro que ahí también vamos a tomar en cuenta si el cuerpo está subiendo o el cuerpo está de caída. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Y altura va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Estas son las 4 ecuaciones que ahora vamos a aplicar en la resolución de problemas. Siempre hay que recordar que la velocidad es inicial y final. ¿En qué unidades se expresa? Metros por segundo. Las velocidades en metros por segundo. El tiempo, ¿en qué unidades? En segundos. La altura, que es la distancia, se expresa en metros. Y la gravedad, que es la aceleración, se expresa en metros por segundo al cuadrado. Como volvemos a decir, se va a usar el signo más cuando el cuerpo está descendiendo, o sea, cuando cae. Y se va a usar el signo menos cuando el cuerpo está ascendiendo o está subiendo. ¿Ya? Entonces, esas son los que tenemos que recordar en esta sesión. Muy bien. Continuamos. Además, tenemos que tener presente, si soltamos un cuerpo y tiene velocidad inicial, la altura que recorre hasta llegar al piso. Estos ya son los problemas, creo. ¿No? Sabemos lo siguiente, dice, si la altura que vamos a hallar y el cuerpo empieza con una velocidad 0 y está en bajada, ¿no? Me dice, aplicamos nosotros la fórmula de altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Pero cuando reemplazamos a velocidad igual a 0, todo cuerpo o todo número multiplicado por 0, a ver, vamos a hacerlo acá. Miren, la altura, me dice, es igual a la velocidad inicial
¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Entonces, igual a 0. Por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya está. La altura va a ser igual, todo número que está multiplicado por 0 desaparece. ¿Y qué me queda acá? Me queda un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Un medio de gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad, hemos dicho? La gravedad es igual a 10. ¿Sí? Por 10. Ustedes saben que acá hay una multiplicación. Por tiempo al cuadrado. Ya está. Entonces yo simplifico. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. ¿Y qué me va a quedar entonces? ¿Altura a qué va a ser igual? Me dice que la altura va a ser igual a 5 tiempo al cuadrado. Cuando yo tengo velocidad 0, para hallar la altura, ¿qué voy a hacer? Multiplicar 5 por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que queda al final. ¿Ya? Resumiendo la fórmula. Eso es lo que nos quiere explicar acá. Muy bien. Pero esto se aplica cuando la velocidad inicial es 0. Si la velocidad no es 0, no se aplica esta fórmula, esta ecuación. Solamente si la velocidad es 0. Muy bien. Números de Galileo. Como hemos dicho, a Galileo siempre se le va a tener presente por sus aportes en caída libre. ¿Ya? Muy bien. Galileo va a dejarnos unos secretos, unos números que nos va a ayudar a entender mejor la caída de los cuerpos y la resolución de problemas, ¿no? Dice, como en el movimiento vertical de caída libre, la aceleración de la gravedad es constante y en caída libre, es constante en la caída libre, el cuerpo parte del reposo, se cumple lo siguiente. ¿Cuándo decimos que un cuerpo parte del reposo? Cuando la velocidad es igual a 0, ¿no? Cuando la velocidad es igual a 0 y dejamos caer un cuerpo, se va a cumplir que en cada unidad de tiempo, los tiempos que va a recorrer o los espacios que va a recorrer ese cuerpo, dice, va a ser proporcional a los números 1, 3, 5, 7. ¿Ya? O también va a ser igual, me dice, a los números, a una constante, que es K, 3K, 5K, 7K, donde K es la mitad de la gravedad. La mitad de la gravedad. ¿Ya? Vamos a ponerlos acá. Galileo me dice, cuando la velocidad es igual a 0, en cada unidad de tiempo, el espacio o la altura que va a recorrer este cuerpo van a ser proporcionales a los números. En el primer segundo va a ser K. En el segundo segundo, 3K. En el otro, 1, 3, 5, 5K, 7K. Esos son los números que nos está dando Galileo. Pero me dice que K va a ser igual a la gravedad entre 2. ¿Ya? Gravedad entre 2. Si la gravedad es igual a 10 y me dice que en el primer segundo va a ser igual a K y la gravedad y K es igual a 10 entre 2, entonces ¿cuánto vale K?
K va a valer 5, ¿no es cierto? K es igual a 5. Por lo tanto, en el primer segundo, ¿cuántos metros va a recorrer? Si me dice va a ser proporcional a 1, 3, 5, 7 en cada unidad de tiempo. En el primer segundo va a ser igual a 1K. En el segundo segundo va a ser igual a 3K. En el otro segundo va a ser igual a 5. En el otro va a ser igual a 7. O sea, los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. 13. Ahora, me dice 1K, pero K es igual a gravedad entre 2, o sea, es 5. Como es 1, acá va a tener 3 metros. En el segundo segundo es 3K, pero K vale 5. 3 por 5, 15. En el tercer segundo es 5, pero como K vale 5, 5 por 5, 25. En el otro segundo va a ser 7K, pero como K es igual a 5, todos estos son K, pero como K es igual a 5, ¿qué decimos? 7 por 5, 35. En el otro segundo, ¿cuánto sería? 7, ¿qué continúa? 9K, ¿no es cierto? En el noveno segundo, ¿cuánto va a recorrer? Si K vale 5, 5 por 9, ¿cuánto sería? 45, ¿qué? Metros, 45 metros. Y así, estos son los números que nos ha dejado Galileo. En cada unidad de tiempo, o sea, en cada segundo, cuando un cuerpo parte del reposo o de velocidad cero, el espacio o la altura que va a recorrer en cada segundo va a ser proporcional a los números K, 3K, 5K, 7K, 9K, donde K es igual a la gravedad entre 2, o sea, K vale 5. Es por eso que se dice, en el primer segundo recorre 5 metros, en el segundo segundo 15 metros, en el tercer segundo 25 metros, en el cuarto segundo 35 metros, en el otro segundo 45 metros. Ya esos son los números que nos da Galileo, lo cual nos va a ayudar a desarrollar nuestros problemas. Y siempre recordar también que cuando el cuerpo está de caída, sabemos que la velocidad va a aumentar de acuerdo a la velocidad, ¿no? De acuerdo a la gravedad, ¿no? En el primer segundo 10, en el segundo segundo 20, 30, 40, 50, etc. Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, continuamos. Ahora sí, vamos a desarrollar nuestros ejercicios, jóvenes. Todo con sus libros y sus cuadernos o su blog para empezar a trabajar. Muy bien. Nosotros sabemos que para caída libre tenemos nuestras fórmulas. ¿Cuántas fórmulas tenemos? 4 fórmulas, ¿no es cierto? Primera, segundo, tercera y cuarta fórmula. Ahora, para poder desarrollar mis problemas, nosotros tenemos que identificar nuestros datos y ver cuál de las ecuaciones podríamos aplicar. Primera parte dice, o primer problema, un cuerpo es soltado y después de 2 segundos, un cuerpo es soltado y después de 2 segundos llega al suelo. Si se considera caída libre, calcular la altura desde la que fue soltado dicho cuerpo. Calcular la altura lo podemos hacer de 2 formas, gráficamente o con fórmula, ¿no es cierto? Utilizando los números de Galileo o con fórmula. ¿Qué me dice Galileo? Si dice se deja caer, ¿qué decían los números de Galileo? Ahorita acabamos de desarrollar. Si yo dejo caer un cuerpo cuando la velocidad es igual a 0, ¿qué decía? En el primer segundo, la altura que recorre era igual a K. ¿No es cierto? En el otro segundo, la altura que recorre es igual a 3K.
En el otro segundo, la altura que recorre es igual a 1, 3, ¿qué sigue? 5K. Muy bien. Ahora, hasta ahí nomás porque no me pide mucho. Me dice, un cuerpo es soltado después de 2 segundos. O sea, mire, acá. Este es el primer segundo. Este es el segundo. O sea, hasta acá. Quiere saber cuál es la altura que alcanzó este cuerpo en esos 2 segundos. ¿Cuál es esa altura? Esta parte de abajo ya no, porque solamente me ha pedido los 2 segundos. Entonces, esto de acá lo puedo borrar. ¿Ya? Hasta ahí. Muy bien. ¿Qué me decía? Que ¿a qué era igual K? K era igual a gravedad entre 2, ¿no es cierto? Gravedad entre 2. ¿Y cuánto era la gravedad? Gravedad era igual a 10, por lo tanto K es igual a 10 entre 2. Y por lo tanto, ¿cuánto era K? La constante era igual a 5. Ya está. Si me dice que en el primer segundo recorrió K, ¿cuánto recorrió entonces acá? 5. En el segundo me dice que recorre 3K. K vale 5. 3 por 5, 15. Entonces, desde esta altura, desde que inició hasta este momento, ¿cuántos metros ha recorrido? 15 más 5, ¿cuánto es? 20 metros. Ya está. Gráficamente tenemos nuestra respuesta. Ahora, utilizando la fórmula, habíamos dicho, cuando la velocidad era 0, se anulaba todo lo que era velocidad y me quedaba que la altura era igual a tiempo a 5 por tiempo al cuadrado. ¿No es cierto? A 5 por tiempo al cuadrado. Entonces, lo único que reemplazo es sacar 5 por el tiempo que era 2 segundos al cuadrado. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. ¿Ya ven? Tanto con fórmula o con gráfico damos la respuesta. ¿Ya? Muy bien. 2. En un cuerpo es soltado desde una altura y llega al piso después de 3 segundos. Si se considera caída libre, calcular la altura. Cuando me dice es soltado, acá estoy dándome un dato escondido. ¿Qué me quiere decir? Que la velocidad inicial, ¿a qué es igual? Yo lo suelto, yo no lo lanzo, ¿no? Entonces la velocidad inicial es igual a 0. Cuando me dice soltado, la velocidad inicial es igual a 0. Muy bien. Dice desde una altura. No me dice cuál es la altura. Ahora te está pidiendo la altura. La altura no la conozco. ¿Ya? ¿Y qué tiempo ha demorado su caída? El tiempo que demoró es 3 segundos. Muy bien. La fórmula que hemos hallado cuando la velocidad es igual a 0 y quiero hallar altura, era la fórmula que me decía, ¿no? Altura es igual a 5 por tiempo al cuadrado. Muy bien. Acá lo único que hacemos es reemplazar. La altura va a ser igual a 5 por, ¿qué tiempo? 5 por 3. Por lo tanto, altura es igual a ¿cuánto? A 15 metros. Sí, pero tiempo no era al cuadrado. Uy, disculpa, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es al cuadrado, ya me estaba confundiendo. Qué bueno, gracias por la aclaración. Entonces no es 15. ¿Cuánto sería? 3 por
3 por 3, 9. 9. 9 por 5, 45. 45. Muy bien, gracias. 45. Y como es altura, se expresa en metros. Metros. Gráficamente lo tenemos, perdón, con fórmula lo tenemos acá. Ahora vamos a hacerlo gráficamente con los números que nos dio Galileo. Porque, jóvenes, ustedes tienen que utilizar cualquier estrategia. Si no me acuerdo de la fórmula, me voy a la gráfica, porque eso sí no se van a olvidar, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos segundos son? 3 segundos. Vamos. Primer segundo, ¿no es cierto? Segundo segundo. Y tercer segundo. Esto se cumple cuando la velocidad es 0. Muy bien. En el primer segundo me decía que los números o la altura que recorre es proporcional al número K. En el segundo segundo, 3K. En el tercer segundo, 1, 3, ¿qué sigue? 5. 5K. Muy bien. Ahora yo digo, en el primer segundo, si yo sé que K es igual a 5, ¿cuánto sería K? Acá es 5. En el segundo segundo, 3. 3 por K. K vale 5. 3 por 5, 15. En el tercer segundo, me dice que es 5. 5 por K. K es 5. 5 por 5, 25. Ahora, como me pide en los 3 segundos, quiere decir que yo tengo que sumar todo esto, porque me está pidiendo la altura total en los 3 segundos. Entonces yo voy a sumar 5 más 5 más 5, 15. Va 1, 2, 3, 4. 45 metros. Entonces, tanto gráficamente o utilizando fórmula, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Ustedes tienen que seleccionar cuál de los dos procedimientos es más fácil para ustedes. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Ya. Pasamos a un problema y luego, si se acaba el tiempo, jóvenes, nos volvemos a conectar, ¿ya? Nos volvemos a conectar, por favor. ¿Tienen videos de tercer grado? Problema número 3, jóvenes. Calcular la rapidez. Ahora miren, la velocidad no empieza en 10. O perdón, no es velocidad 0, sino ya tiene una velocidad. Ya. Pero me pide hallar la velocidad, la rapidez. O sea, tengo la velocidad inicial. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la velocidad final. Si la gravedad es igual a 10, ¿qué tiempo ha pasado? Un segundo. Un segundo. Pero ustedes saben, acá también puede aplicarse fórmula y gráficamente. Miren, cuando yo tengo un cuerpo que está en caída, hemos dicho que en cada unidad de tiempo, su velocidad va a aumentar de acuerdo a ¿qué? A la gravedad. ¿No es cierto? Hemos dicho que cuando un cuerpo está de caída o está bajando, su velocidad va a aumentar de acuerdo a la gravedad. Si acá inicia su velocidad con 15, en el primer segundo va a aumentar lo que me indica la gravedad. Si estaba en 15, en el otro segundo, ¿a cuánto llega? 25. ¿Cuánto aumento? 25. Muy Más bien. 10, más 10. Muy bien, Christopher. Si empieza en 15, lo único que aumento es la gravedad. Y la gravedad es 10. Entonces, 15 más 10, 25. Gráficamente ya lo tenemos. Y ustedes, cuando van a postular a la universidad, tienen que ser rápidos. No me puedo demorar. Si gráficamente para mí es desarrollarlo rápido, lo hago. Pero ahora vamos a verlo utilizando fórmulas. ¿Ya? Esta es nuestra respuesta gráfica. Vamos a fórmulas.
tenemos nuestras ecuaciones. 4 ecuaciones. Me pide hallar la velocidad final. Yo tengo velocidad inicial. Entonces yo digo, primera fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial. Pregunto, ¿más o menos? En mi ejemplo, más o menos, signo, más o menos. ¿Está de subida o de caída? De caída. ¿Qué signo Está uso? bajando más. Signo más. Cuando está bajando, el signo más. Entonces, más la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. Bien. Gravedad por el tiempo. Tiempo. 10 Ya. por 1. Vamos, desarrollando. Velocidad final es la que tengo que hallar. Es igual a la velocidad inicial, que es 15. 15 más la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 10. 10. 10 por 1, ¿qué tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? 1 segundo. 10 por 1, 1. Por lo tanto, la velocidad final es igual a ¿qué? A 25 5 metros. metros sobre segundos. Muy bien, metros por segundo. Metros por segundo. Ahora, miren, ustedes pueden hacerlo gráficamente o pueden hacerlo con fórmula. Siempre es bueno recordar la gráfica, siempre es bueno recordar esos principios, porque de repente en el momento me pongo nervioso y no me acuerdo de la fórmula, gráficamente lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, 25. Problema 4. Bueno, jóvenes, nos conectamos en un momentito. Ya mejor corto y nos conectamos en un momentito.